Ya casi va a ser de tarde. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Sean todos bienvenidos a este servicio, ya casi terminando este año 2024. Estamos en víspera de celebrar la Navidad y estamos en un tiempo, hermano, en un tiempo donde las personas están muy sensibles a escuchar la palabra, donde las personas están buscando de reunirse con sus familiares, de poner su arbolito o su nacimiento y de tener todo listo, ¿verdad? La cena navideña y todo eso, ¿verdad? Para encontrarse ese día y entonces celebrar la Navidad. Nosotros celebramos la verdadera Navidad, la natividad, el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. Muchas personas lamentablemente están pendientes de los regalos y están pendientes de otras cosas y no se enfocan en lo que es la verdadera celebración de la Navidad. Hoy vamos a estar hablando de preparar el camino o preparando el camino. Hubo uno que preparó el camino de la primera venida de Cristo, Juan el Bautista. Y ahora usted y yo también estamos llamados a preparar el camino al Señor. Pero antes de comenzar vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el llamado que nos has hecho para preparar el camino. Te damos gracias, Señor, porque tú nos instruyes y nos enseñas, Padre, por medio de tu palabra, a poner en práctica estas verdades. Guíanos hoy, Señor, a poder entender, escudriñar, analizar y poner por obra y por práctica y también enseñar a otros, Señor, esto que vamos a estudiar. Úsame como instrumento tuyo, Señor, para traer paz y bendición a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Preparando el camino. Y allí vemos una imagen de un chico que está preparando el camino para María y José, que iban ¿a dónde? ¿A dónde iban a empadronarse ellos y dónde iban a ser el niño Dios? En Belén de Judá. Bueno, el Señor, desde antes de la fundación del mundo, mis amados hermanos, pensó en ti y en mí, pensó en todos nosotros y pensó en la venida de su propio Hijo. Dime tú si eso no es una gran muestra de amor y de afecto. Amén. Esa muestra de amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. No podemos comprenderlo, como desde antes ya Él pensaba en ti, en tu nombre, en tu vida, en el propósito que Él tiene para ti. Y Él preparando el camino de su propio Hijo. El Señor nunca nos va a pedir algo por hacer que Él no lo haya hecho. El Señor, su plan es perfecto, su plan es inefable, inerrante, su plan es absolutamente justo y es un plan lleno de amor por ti y por mí. Él preparó la venida o el camino para la llegada de su propio Hijo. Y para eso, como les decía, usó a Juan el Bautista. Vamos a leer en la palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, vamos a leer los versículos 4 hasta el 6. Y dice allí la palabra de Dios, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama, ¿en dónde? En el desierto. Voz del que clama en el desierto, dice, preparad ¿qué? El camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán ¿qué? Enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Ese es el propósito final. Que toda carne vea la salvación de Dios. Para eso Él preparó la venida de su propio Hijo Jesucristo. Me llama poderosamente la atención en el versículo 4, allí cuando dice, voz del que clama en el desierto, voz del que clama en el desierto. Bíblicamente hablando, el desierto tiene varias aplicaciones. El desierto tiene varias connotaciones. La palabra de Dios es única.
La interpretación bíblica es única. No puedes tener dos interpretaciones de la palabra de Dios. No, es solo una interpretación. Aprendamos eso. Es solo una interpretación. Pero la palabra de Dios tiene varias aplicaciones. Y a mí me llama poderosamente la razón cuando allí me dice la palabra, voz del que clama en el desierto. ¿Qué piensas tú cuando escuchas esa palabra, voz del que clama en el desierto? Lo primero que se nos viene a la mente es Juan el Bautista. Pensamos en Juan el Bautista. Decimos, Juan el Bautista es llamado para clamar desde el desierto y que preparar el camino del Señor. Pero si vamos un poquito más allá y vemos que allí en el desierto hay que tribulaciones, hay problemas, hay conflictos. Literalmente el desierto es un sitio árido, es un sitio lleno de arena y de sol. Y de noche hace mucho frío. Allí no hay recursos. Allí lo que hay es desolación pura, hermano, en el desierto. Pero ¿sabe usted algo? En el desierto Dios prepara a sus hijos. Es allí en el desierto. Y yo creo y estoy convencido de eso, que nosotros estamos en el desierto todavía. Seguimos allí. No hemos salido del desierto. Debemos tener conciencia de que estamos allí, en el desierto. Voz del que clama en el desierto. Tú, hermano, puedes ser esa voz. Yo puedo ser esa voz, el que clama en el desierto. Y el Señor Jesucristo vino. El Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros allí en la cruz, en su primera venida. Pero ahora, para su segunda venida, en esta dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo, usted y yo tenemos que clamar a Dios desde el desierto. Usted y yo tenemos que preparar el camino del Señor. El propósito de Dios para que Juan el Bautista preparara el camino del Señor era para que las personas procedieran al arrepentimiento. Para que las personas tuviesen un corazón sensible, para que cuando llegase el Señor Jesucristo a iniciar su ministerio, ya las personas con ese corazón contrito y humillado y arrepentido pudiesen recibirle a Él como Señor. Hubo uno que estando allí en el desierto, para poder llegar ahí al desierto, él no estaba en una fase inicial, como de repente algunos de nosotros puede estar. Porque una vez que nosotros recibimos al Señor, inmediatamente caemos ahí en el desierto. Es un reinicio, es un comenzar, es un nacer de nuevo. Estar en el desierto es un nacer de nuevo. Pero hubo uno que él en la cúspide de su ministerio, allí envalentonado, luego de haber enviado o solicitado a Dios que enviara fuego del cielo para consumir el holocausto y que matase a los 400 sacerdotes de los Baales, entró en un proceso de depresión profunda, en un estado de pánico, en una desolación. ¿Y qué hizo? Se fue al desierto. ¿De quién estamos hablando? Del profeta Elías. Se fue al desierto. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos estado en el desierto? ¿Cuántas veces usted y yo no hemos estado deprimidos, tristes, en pánico profundo, desolados? Y el Señor quiere que cuando tú estés allí, voz del que clama en el desierto, que clames a tu Dios y pidas su intervención, que pidas su mano. Señor, ya no puedo más con este peso. Señor, ya no puedo más con esta tribulación. Señor, ya no puedo más con este sufrimiento, con esta situación de salud, con este problema de falta de provisión, con esos conflictos que tengo en mi casa, en mi hogar, a lo mejor con mi cónyuge, a lo mejor con mi vecino, en el sitio de trabajo, a lo mejor te despidieron. Estás en el desierto. Y siempre lo digo, toda la vida es una prueba. Toda la vida entonces es un desierto.
Un desierto donde Dios está tratando íntima y personalmente con cada uno de nosotros. Una prueba de amor y en una prueba de fe, mi querido hermano. Necesitamos estar conscientes de que estamos en el desierto. Y en ese momento, voz del que clama en el desierto. ¿A quién le clamaba Juan el Bautista? ¿A quién le clamaba Elías? ¿A quién le clamaba Moisés? Porque la universidad de muchos personajes bíblicos era el desierto. Incluso del mismo Señor Jesucristo, 40 días y 40 noches allí en el desierto. Y luego, ¿qué pasó? ¿Estaba solo? No estaba solo. Había uno que estaba observando cada paso, cada movimiento. Y si estaba observando cada movimiento del mismo Señor Jesucristo, ¿no crees tú que estará viendo tus movimientos también? Lo que tú dices, lo que tú haces, lo que yo digo, lo que yo hago. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y ha venido para hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo ha venido ¿para qué? Para que tengamos vida en abundancia. En el desierto, no pierda la perspectiva de que Cristo quiere darte vida en abundancia. El enemigo quiere que tú tropieces, que caigas. Pero Cristo está allí, clama desde el desierto al Señor. Vamos a buscar esa porción de la palabra donde Elías fue allá al desierto. En Primera de Reyes, vamos a leer en el capítulo 19, versículos 3 y 4. Ya Elías pasó por su cúspide digamos como profeta, como enviado de Dios, hizo una gran labor, un gran servicio para el Señor, pero entonces lo querían matar y por eso entró en depresión. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue, ¿por dónde? Por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dígame usted si eso no es depresión profunda, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuántas veces quizás no has tenido ese pensamiento malo? Quizás no de quitarte la vida, y si lo has tenido, bueno, es un pensamiento malo. En su cúspide, como ministro, como profeta, cayó en esa depresión profunda y le vinieron ¿qué? Malos pensamientos. Hermano querido, no está bien atentar con nuestras vidas. No está bien pensar en morirse. Porque aún así, tú estando en tu lecho de muerte, estando desahuciado, a lo mejor con un cáncer terminal, a lo mejor en una situación muy difícil que estés viviendo, a lo mejor financieramente quedaste en la bancarrota y le debes a mucha gente y piensas en quitarte la vida, hermano, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque estás despreciando el regalo maravilloso de vida que Dios te ha dado. No está bien pensar así. Estaba mal el pensamiento que tenía Elías en su cabeza y en su corazón. Gracias damos al Señor, que Él es misericordioso. Gracias damos porque Él no le quitó la vida a Elías. Ah, no, ya no me sirve, y entonces como ya no me sirve, córtenle la cabeza, como hacían muchos reyes en la antigüedad. No, el Señor va a atender y va a socorrer a Elías. No nos va a atender y no nos va a socorrer también a nosotros, hermanos. Iglesia Bíblica del Este, por más que puedas estar en una situación de depresión, allí en el desierto, Dios va a atenderte. Dios atendió a Elías. Él envió a su ángel y le dio de comer y le dio de beber y le preguntaba: ¿por qué estás aquí, Elías? Dios te va a preguntar: ¿por qué estás pensando en eso? Dios va a hacer que tú reflexiones de la situación mala por la cual estás pasando para que te levantes, hermano. Era tanta la depresión de Elías en ese momento que él no escuchó la voz de Dios. No escuchó la voz de Dios y se fue 40 días caminando desolado en sus pensamientos malos. Cuidado si él no quería atentar también con su propia vida en ese tiempo. Bueno, Señor, si tú no me quitas la vida, me la quito yo. No lo dice la palabra. Pero lo digo porque nosotros podemos caer en ese pensamiento.
Debemos cuidarnos de eso. Y Dios en su misericordia, después de esos 40 días de él vagando, llegó a una cueva. Y en esa cueva allí Dios también le va a hablar. Dios te va a hablar en el hoyo donde tú estás metido. Dios te va a atender y Dios te va a socorrer. Sea lo que sea por lo que te pase. Yo tengo confianza en que es así. Me lo dice la palabra y Dios es fiel. Y como Él es fiel, yo confío en Él. Vamos a ver en el versículo 13. Vamos a leer del 13 hasta el 18. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Estaba adentro, deprimido ahí en la cueva. Me paso hasta la entrada de la cuevita, me forro mi cabecita y escucho el clamor de Dios. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Reflexiona, chico, ¿qué está pasando? Clama a mí desde el desierto. Yo te voy a atender, yo te voy a cuidar, yo te voy a sacar de esa situación mala en la que tú estás viviendo. Y luego en el 14, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová. Derrama su corazón delante de Dios. Le va a decir: mira, Dios, yo me siento así. Exactamente, le va a dar señales. Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Era tan malo el patrón de pensamiento de Elías que él creía que él era el único en el mundo, el único que adora a Dios en espíritu y en verdad, el único que existe, el único profeta. Yo, el yo todo el tiempo. Y el Señor le va a dar una respuesta contundente a Elías. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino. ¿Por dónde? Por el desierto de Damasco. El desierto le va a servir a Elías también para que reflexione en estas palabras que Dios le va a decir. En la antigüedad, mis hermanos, no era como ahora que en un carro estamos a 40 minutos, a 30 minutos de cualquier lugar en la ciudad. En aquel tiempo esos caminos en el desierto bien áridos, sin ningún tipo de recursos. Ese era un tiempo muy preciso o oportuno para que Elías reflexionase sobre todo lo que Dios le estaba diciendo. Tenía que volver a pasar por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios en medio del desierto, Él estaba trabajando, Él estaba ocupado, Él no estaba callado. Dios en medio de tu desierto está ocupándose de tu problema, hermanos. Clama a Dios allí en el desierto para que Él ponga su mano poderosa y fuerte, porque Él va delante de nosotros como poderoso guerrero, y deja que Él obre, hermano. Allí con Elías, el Señor se ocupó. Ve y unge a fulanito de tal allá como rey en Siria. ¿Siria era pueblo de Israel? No lo era pueblo de Israel. Pero Dios tenía un propósito con él. Entonces a lo mejor en tu desierto Dios te da una respuesta y esa no es la que tú quieres. Dios en tu tribulación te da una respuesta y tú no, Señor, tiene que ser así como yo digo. Y entonces tú que estás ahí con el volante le dices: Señor, está bien, ponte aquí, agarra tú el volante. Pero entonces vienes tú y le fuerzas allí. Ya va, Señor, vámonos a la derecha. Y el Señor: no, vamos allá a la izquierda. Vamos ahí de frente. Y tú no, tú quieres hacer lo que a ti te da la gana. Suena feo. O quieres ser voluntarioso, como alguna vez lo dijimos en el púlpito. O quieres actuar con tu propia prudencia. Deja que Dios se ocupe, hermano. Deja que Dios obre. Si Dios tiene que ungir al rey en Siria, deja que Dios lo unja. Si Dios quiere ungir al rey de Israel, deja que Dios lo unja y que te utilice a ti como instrumento. Si Dios te dice: hazlo tú, hazlo, hermano. Y otra cosa, Elías no está solo. Mira, tienes a un sucesor, a Eliseo. A ese vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué?
Niéguese a sí mismo, bájate del trono, bájate del yo, baja el yo del trono y deja que se posicione Cristo allí. ¿Y qué dice después? Tome su cruz cada día. Esa cruz es el desierto, ¿sabes? Esa cruz no es la vida color de rosas. Esa cruz es el Señor Jesucristo tratando con cada uno de nosotros. Y luego dice el Señor, sígueme. Sigue a Cristo. Síguelo a Él en medio de tu tribulación, en medio del desierto. Y luego en el 17. Y el que escapare de espada, mira las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Él le está diciendo las cosas, gracias al Señor que Elías hizo lo que el Señor le dijo. Pero puede haber consecuencias. Y te la voy a decir, Elías, mira, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Es decir, que Eliseo también era un guerrero. No era un monje tibetano, franciscano, no. O no era como nosotros sentados aquí en nuestro confort, en la iglesia, no. También era de armas tomar, Eliseo. Entonces él se va a ocupar. Si alguno, mira, no agarra el carril, ese también le va a meter la mano. El 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000. Elías, tú no estás solo. Hay 7,000 que yo he guardado, 7,000 remanentes, 7,000 que no han doblado rodillas, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron, cuyas rodillas no se van a doblar ante gobiernos, ante sistemas económicos, ante la tecnología, ante el dinero, sí, muy bien, o ante las estatuas de yeso, que muchos lo hacen. Ese es mi remanente. El Señor Jesucristo, Él tuvo un precursor que preparó el camino, Juan el Bautista. No fue uno, Elías también, Eliseo también, todos los profetas también fueron quienes prepararon el camino para la venida de Él. Pero al que llamó directamente como precursor del camino del Señor es Juan el Bautista. Hoy en día tú y yo somos quienes están preparando el camino para la segunda venida del Señor Jesucristo. La palabra que usa el versículo en Lucas 3, versículo 4, cuando dice voz del que clama en el desierto, dice preparad el camino del Señor. La palabra preparar, eso significa prevenir. Eso significa tomar la provisión. Tomar provisión o preparar algo para un plan, para un proyecto, para una serie de actividades que se van a suceder. Y esa palabra viene del griego hetoimazo, que tiene como significado preparar, preparativo, prevenir y hacer. Si usted hace un plan, pero no hace nada para que ese plan se cumpla, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Así es simple. No pasa nada. Hermanos, todos tenemos un propósito. Todos los hijos de Dios tenemos un propósito. Preparar el camino no es solamente que usted se quede en la planificación, sino que usted se active y trabaje para el Señor. No podemos estar solamente sentados aquí en esta silla. Tenemos que hacer la obra de evangelista. Tenemos que salir y predicar el evangelio. Ese es el llamado que Dios te ha hecho. ¿Y para qué? Busquemos el versículo 6. Para que toda carne vea la salvación de Dios. Ahí está el propósito. Estamos llamados a preparar el camino para que toda carne vea a Dios, la salvación de Dios, para que todos procedan al arrepentimiento. En el llamado que Dios le hizo a Juan el Bautista, vamos a buscar
ahí en Mateo, en el capítulo 3, versículo 1, vamos a leer el 1 y el 2. Mira lo que le manda el Señor. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Voz que clama en el desierto. Él no está en un desierto de tribulaciones, él está haciendo el llamado de Dios. ¿Para qué? Mira el llamado que está haciendo el Bautista y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mismo mensaje que debemos dar tú y yo. Arrepentíos. Ahorita, querido hermano, piensa un poco, reflexiona un poco. Imagina una persona que no conoce al Señor, que esté en el seno de tu familia, que esté en tu comunidad, que esté en tu sitio de trabajo, que esté donde estás estudiando. Piensa, no conoce al Señor. ¿Qué le vas a decir? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, en la antigüedad había una práctica donde todos el pueblo, cuando iban a recibir a un rey, a una persona de eminencia, enviaban una cuadrilla de obreros a que preparara el camino. Y esos obreros iban y quitaban toda la maleza y quitaban las piedras grandes del camino, y si había huecos los tapaban. Ellos preparaban el camino para que la persona llegara. Y si vemos aquí en el versículo Juan 3:5, mira lo que nos dice la palabra, Juan 3:5. Juan. Respondiendo, Lucas. Estamos en Lucas. Todo valle que se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos que serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Piensa en esas piedras que están en tu camino. Piensa en esas piedras que están en el camino de la persona que Dios ha puesto en tu corazón. Piensa en esos huecos que necesitan ser rellenados. ¿Rellenados por qué? Por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome control allí. Piensa en esa maleza que hay en tu corazón. Dios te ha llamado para que tú prepares el camino de Cristo, para que Cristo se entrone en esos corazones que están necesitados de Él. Cristo dijo: yo soy ¿qué? Y el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Tú preparando el camino, hermanos, tienes que llamar a esas personas a que procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es quitar esas piedras. El arrepentimiento es quitar esa maleza, es tapar esos huecos, hermano. Y digo ahí Juan el Bautista: Mateo 3:2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el 11, mira lo que dice el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego es fuego consumidor de esas piedras, de esa maleza, de esa maldad que está en nuestros corazones. Ese es el fuego consumidor del Espíritu Santo. Él no estaba envanecido. Eso nos llama también a la reflexión a nosotros, que no debemos envanecernos. Porque él pudo haber dicho al Bautista: sí, yo soy el Cristo. Si yo estoy llamando desde aquí del desierto y la gente sale de la ciudad y viene hasta acá, es porque me quieren, es porque me siguen. Pero él decía: el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, ese es más poderoso que yo, y él los bautizará a ustedes con Espíritu Santo y fuego. Yo estoy predicando es a Cristo, no estoy hablando de mí. Yo no tengo cualidades, digamos, de persuasión para que las personas se arrepientan y las personas crean. Es el Espíritu Santo, hermano, el que hace la obra. Yo solo soy un interlocutor, yo solo soy un mensajero, yo solo soy un predicador.
Eso está diciendo también Juan el Bautista. Yo estoy predicando de Cristo. No soy ni siquiera digno de desatar el calzado de Él. Y no es para que ande descalzo. Es porque yo, para desatar el calzado de alguien, yo tengo que arrodillarme. Tengo que postrarme ante Él. Y en la antigüedad, cuando a alguien le quitaban el zapato, era para lavarlo, hermano. Ya que quitaste el calzado, es para que lo laves. Yo no soy digno ni siquiera de lavarle los pies al Señor. Es lo que está diciendo el Bautista. Y ese que viene, Él te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Esas mismas palabras que usó el Bautista para preparar el camino del Señor, el mismo Señor Jesucristo las iba a utilizar después. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Bautista decía eso, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque cerquita, en este tiempo, en este momento, Cristo está por venir, está por llegar. Pero ya cuando el Señor Jesucristo lo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque Él es el reino de los cielos. Él mismo es el reino de los cielos. Vamos a buscarlo. Ahí en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así como el Señor usó esas palabras de Juan el Bautista, que no eran de Él, eran palabras que el Dios mismo le había dado, era para preparar el camino del Señor. Y el Señor pudiese usar esa palabra, y ya a la persona no le iba a ser una palabra nueva, una palabra no conocida. Ya ellos la habían conocido. Oye, me lo dijo Juan el Bautista, y en aquel momento no creí, y ahora me lo está diciendo el Hijo de Dios. Debo arrepentirme entonces. Es por Él, es por su fuerza. Y el Bautista, que no estaba envanecido, que vimos que dijo que Él estaba preparando el camino del que iba a venir, Él dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así debemos ser nosotros. Que nosotros menguemos, pero que Cristo crezca en nosotros. Para dar testimonio de Él a toda criatura. Hermanos, estamos llamados a predicar el Evangelio. En ese desierto donde estamos viviendo, a lo mejor puede ser que esté en una etapa inicial. Necesito conocer más de Dios. El desierto es bueno para conocer de Dios, realmente. Necesito conocer más. Nunca vamos a dejar de conocer a Dios, ¿no? Siempre vamos a estar en ese proceso. Pero digamos que en la etapa inicial lo primordial es conocer más de Dios. Señor, quiero saber cómo tú piensas. Señor, quiero saber cómo tú actúas. Señor, quiero saber qué es lo que te gusta. Señor, quiero saber lo que no te gusta. Quiero saber lo que te agrada. Quiero saber lo que tú tienes para mí. Quiero saber el propósito que tú tienes para mi vida. O puede ser también que en ese desierto estés pasando por una tribulación, por un problema de salud, por un problema de provisión, por un conflicto, por muchas situaciones difíciles. Puede ser. Y ahí necesitas clamar a Dios en el desierto para que Él te atienda y Él te cuide. Pero también en el desierto podemos estar, digamos que en modo Juan el Bautista. Y en ese modo Juan el Bautista, usted y yo necesitamos estar preparados para presentar el camino del Señor. Para que las personas se arrepientan de sus malos caminos. Para que las personas tengan un encuentro íntimo y personal con el mismo Dios, con el Señor Jesucristo. Y les digo algo, necesitamos hacerlo y es obligatorio. Allí no hay negociación, hermano. Predicar el Evangelio no es negociable. Estamos llamados. Id y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. A esos que vamos a hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles Biblia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y no vamos a estar solos. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No es negociable. No vamos a estar solos en el desierto. Vamos a estar con el Señor. Y eso tiene un propósito, hermano.
que toda carne vea la salvación de Dios. Y también hablando de los propósitos de Dios, es para la segunda venida de Cristo, hermano. Si usted y yo dejamos de predicar el evangelio, no vamos a poder edificar. ¿Qué me refiero? ¿Qué es edificar? El Señor está preparando un edificio. Esa obra es su iglesia. Y Cristo Jesús es la piedra angular. Cristo Jesús es la piedra que desecharon los edificadores. Cristo Jesús es el fundamento, la roca sólida de esa iglesia, tuya y mía. Él es el fundamento. Y usted y yo estamos llamados a colocar los ladrillos de ese edificio. Usted y yo estamos llamados a poner las columnas. Estamos llamados a hacer la mezcla. Pero si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? El Señor nos llamó, entonces tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. Y el propósito es para que Dios envíe otra vez a su Hijo al mundo. Vamos a buscarlo ahí en el libro de Mateo. Capítulo 24, versículo 14. Mateo 24, 14. Ya con esto estamos terminando, hermano. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. El llamado al arrepentimiento, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús está a la puerta y llamando a tu corazón. Para testimonio que a todas las naciones. ¿Y qué va a pasar cuando usted predique? Y vendrá el fin. Usted y yo estamos llamados a predicar el evangelio para que Cristo venga. Ese evangelio que Dios te presentó un día por medio de alguna persona, ese a quien tú creíste, ese mensaje que escuchaste, ese mensaje que has reflexionado en la palabra de Dios y has meditado en él muchas veces, ese es el mensaje que tienes que darle a esa persona que Dios puso en tu corazón hoy. O a esas personas, quizás no sea una, sean más. Ora para que el Señor te ayude, te dé la sabiduría y prepares el camino para predicarles a esa persona. Vamos a ponernos en pie. Amado Dios, bendito Padre, Señor, te damos gracias por ese llamado maravilloso que nos has hecho para preparar el camino de la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque vemos, Señor, que tú, Señor, no nos mandas a hacer algo que tú no has hecho. Tú preparaste el camino para nosotros, el camino de la salvación, para que toda carne vea tu salvación, Señor. Gracias por Juan el Bautista. Gracias, Señor, porque estamos en el desierto y tú estás tratando con nosotros de una manera especial. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, mi Dios, de testificar de ti, pero te necesitamos, Señor. Tú dices que no vamos a estar solos hasta el momento que tú vengas. Necesitamos, Señor, que tú nos des esa sabiduría, que nos des ese denuedo, que podamos predicar tu palabra, Señor. Oh, mi Dios, aquí cada uno de mis hermanos, Señor, tienen en el corazón una persona o varias personas, Señor. Ayúdale, Señor, a testificarle a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, nos dejamos en tus manos y te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Antes de que pase el pastor Adrián, quería decirles que mi esposa y yo hoy estamos de aniversario. Hoy y mañana. Vamos. Nosotros el 8 de diciembre, hace 19 años nos casamos por el civil y luego el 9 de diciembre nos casamos por la iglesia. Sí. Igual hoy están de aniversario aquellos dos tortolitos que están por allá. Pónganse de pie, por favor. Que Dios les bendiga.